Hola, el día de hoy les voy a hablar del mensaje que nos da Dios a través del profeta Jonás. En primer lugar, es importante señalar quién fue el profeta Jonás y en qué contexto vivió y en qué época. Pues bien, Jonás es un profeta que vivió en el siglo 8 antes de Cristo, durante el reinado de Jorobán II. Es el caso que el Señor le dice al profeta Jonás: ve a Nínive y diles que si no se arrepienten voy a destruir la ciudad. Entonces el profeta Jonás, en lugar de dirigirse a Nínive, se fue a Tarsis, porque Nínive era una ciudad muy grande, se requerían 3 días para recorrerla toda, y era una ciudad rica, abundante de todo, pero muy pecadora. Tenía actos que ofendían a Dios, como por ejemplo la prostitución, hacían sacrificios a niños, practicaban el aborto, practicaban también el infanticidio, aplicaban sanciones muy severas como la mutilación. Pues era una ciudad que se encontraba al norte de, de Asiria, y actualmente es una ciudad de Irak que se llama Mosul. Y pues Jonás, en lugar de ir a esa ciudad, se dirigió a Tarsis. Tarsis actualmente es una ciudad de España. Es decir, se fue al lado opuesto y abordó un barco, y resulta que en el trayecto Dios desató unos vientos huracanados que parecía que iba a hundir al barco donde viajaba Jonás. Y por eso el capitán y todos los tripulantes empezaron a orar cada uno a su Dios para ver si los escuchaba y aplacaba esa tempestad. Ellos, los tripulantes y el piloto, se percataron de que no estaba Jonás con ellos orando, y fueron a buscarlo y lo encontraron en la bodega del barco durmiendo. Entonces el capitán le dice a Jonás: despierta y haz oración para ver si tu Dios te escucha y nos salva, porque parece que nos vamos a hundir y necesitamos que hagas oración. Entonces Jonás pues empieza a recordar que tal vez ese viento huracanado se debía a que él se encontraba desobedeciendo una indicación que Dios le había dado en su calidad de profeta. Y pues como no se aplacaba la tempestad, el capitán echó suertes para ver de quién era culpa que eso estuviera sucediendo. Y bueno, pues resulta que la suerte apuntó a Jonás, y pues le dijeron: ¿quién eres? ¿Qué profesión tienes? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién es tu Dios? Y pues él les dijo la verdad: miren, yo soy hebreo, adoro a mi Dios, que es el Dios del cielo, Dios del mar y de la tierra firme, pero resulta que me mandó a Nínive. Y ustedes saben que Nínive pues es una ciudad muy peligrosa, y hay gente que es muy pecadora. Y pues yo, para irme lejos de la presencia del Señor, pues abordé este barco. Lo estoy desobedeciendo. Dice: por mi culpa está pasando esto. Y entonces el capitán y todos le preguntaron: ¿pero por qué hiciste eso? ¿Y ahora qué hacemos contigo? Y les responde el profeta Jonás: pues levántenme y aviéntenme al mar, y el mar se va a calmar y ustedes se van a salvar. Pero ni el capitán ni los demás tripulantes que iban a bordo del barco se animaban a hacer eso, porque pues no se trataba de una persona cualquiera, sino de un profeta de Dios, una persona que trabajaba para Dios, una persona elegida por Dios. Entonces, obviamente, tenían temor de Dios, del Dios de Israel.
porque aunque no era su Dios, ellos tenían otros dioses, aunque no era su Dios, sí habían oído hablar de él. En todo el mundo se conocía el Dios de Israel. ¿Por qué? Pues porque ningún Dios había hecho lo que él. Cuando ayudó a los hebreos a cruzar el Mar Rojo, y una vez que llegaron a tierra, las aguas volvieron a su cauce y ahogaron a los egipcios que venían persiguiéndolos para matarlos o hacerlos regresar porque eran sus esclavos. Entonces este hecho fue un hecho histórico que era del dominio de toda la gente que vivía por allá, que ya al ver que se estaban ahogando, casi, pues sí se animaron a aventarlo al mar, pero de inmediato empezaron a orar pidiéndole al Dios de Israel que los perdonara, hicieron penitencia incluso por haber hecho eso. Ellos pensaron que al arrojar a Jonás al mar iba a morir, pero no fue así. Resulta que una vez que lo aventaron al mar, relata las escrituras que un pez grande, no dice que haya sido una ballena, como lo señalan los libros y las películas que se han hecho al respecto, sino que un pez grande se lo tragó. Y cuando él estaba pues a punto de morir, hizo una oración a Dios que logró que Dios lo perdonara. Por eso Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Y la oración que hizo Jonás dijo, Jonás oró así al Señor, su Dios. Grité al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Desde lo profundo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi voz. Me habías arrojado a lo más hondo del mar. Me arrastraba la corriente. Todo tu oleaje me envolvía. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me rodeaban hasta ahogarme. El abismo me envolvía. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta los cimientos de las montañas, hasta el lugar donde son eternas las cadenas. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Señor mi Dios. Cuando ya desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que honran ídolos vanos, que renuncien a venerarlos, yo en cambio te alabaré, te ofreceré sacrificios y cumpliré las promesas que te hice. Del Señor viene la salvación. Entonces el Señor dio una orden al pez y lo vomitó en tierra firme. Y resulta que, pues, con esta segunda oportunidad, pues Dios se dirigió otra vez a Jonás y le dijo, vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Entonces, en esta ocasión, pues Jonás partió de inmediato a Nínive y empezó a predicar en la ciudad que Dios iba a destruir la ciudad si la gente que ahí vivía no se arrepentía de su mala conducta. Resulta que la gente sí le creyó. A diferencia de otros profetas que han predicado en otros lugares, en el caso, a Jonás la gente de Nínive sí le creyó. Y la gente empezó a hacer penitencia y oración para que Dios revocara esa orden que había dado. ¿Por qué? Pues porque ellos conocían a ese Dios de Israel poderoso que había hecho tantos prodigios y tantos milagros en el pasado. Incluso sabían de lo que había sucedido no solamente en Egipto, con relación a las 10 plagas, sino más atrás con Noé, cuando salvó a toda su familia en un barco grande. Conocían también lo que había sucedido a Sodoma y Gomorra.
Entonces, eh, pues sí, pensaban que sí iba a hacerse realidad y hasta el propio rey de Nínive convocó, hizo un decreto y convocó todo el pueblo y no solamente la gente, proclamó un ayuno que fuera tanto de las personas, de todas las edades, como de los animales. Les dijo que no comieran. Dice, mandó proclamar en Nínive este decreto, por orden del rey y sus ministros, que hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no coman ni pasteen ni beben agua, que se vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza, y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Porque dice, quizás Dios cambie de parecer, se compadezca y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Pues bien, al ver la fe de la gente y el cambio de su actitud, pues Dios se arrepintió y no consumó lo que le había dicho al profeta Jonás que predicara en relación con la destrucción de la ciudad. En tanto que el profeta Jonás se retiró afuera de la ciudad, se sentó por ahí en una piedra donde podría ver cuando Dios destruyera la ciudad, y resulta que el día señalado para que destruyera la ciudad no pasaba nada. Entonces, al ver que no se destruía la ciudad, dice, Jonás se enojó, se molestó mucho y se dirigió al Señor diciendo, esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor diciendo, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte por eso? Entonces Dios hizo para alegrar a Jonás que naciera una planta de racino donde él estaba, porque empezó a hacer mucho sol y la planta le daba sombra. Entonces Jonás se alegró muchísimo, no tanto por la planta que nació, claro que también por esa planta, sino por ver el hecho de que Dios todavía lo seguía amando. Entonces, de repente, al día siguiente, ve que la planta ya se había secado. Y fue tanta la tristeza de Jonás que otra vez deseó la muerte y le pidió a Dios que le quitara la vida. O sea, 2 veces tuvo pensamientos suicidas. La primera vez cuando perdonó a Nínive y la segunda vez cuando la plantita se secó. Porque le dice Jonás, así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo. Y dice, el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte de esta manera? Entonces Dios le dijo, ¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de resino? Jonás respondió, sí, me parece bien enojarme hasta desear morir. Y el Señor le respondió, tú sientes compasión de una planta de resino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó. Yo no voy a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal, y una gran cantidad de animales. Entonces, pues este mensaje, pues le dijo mucho a Jonás, porque pues por tan poco él estaba deseando la muerte. O sea, en otras palabras, se estaba enojando de manera injustificada, se estaba ahogando en un vaso de agua. A veces las personas maximizamos los problemas y en realidad
no son tan difíciles como parecen. Los tanatólogos han dado testimonio de que lo que más han pronunciado las personas que están en su lecho de muerte ya previo a morir, unos minutos previos a la muerte, es que se arrepienten de haberse enojado tanto por algo o se arrepienten de haberse preocupado por algo, cuando en realidad ahora ven que eso no era importante. Lo importante es la obediencia y estar en gracia de Dios. Todo lo demás no existe una justificación como para preocuparse tanto y menos como para querer morir por una causa injustificada. Pero en ese momento Jonás no estaba ciego, no veía las cosas como eran, sino que las veía de otra manera. Pero Dios lo hizo entender a través del ejemplo. Le dijo, tú sientes compasión por esta planta que sequé, al grado de que deseas morir por eso. Sientes enojo porque perdoné a una ciudad pecadora. Pero no estás viendo que esa ciudad, y eso que tú no creaste esta planta, dice. La conociste en la noche, misma noche, y en la misma noche se secó. Entonces, sin embargo, yo creé, dice, este pueblo, yo lo vi crecer. Este pueblo se arrepintió, hizo penitencia. Y por eso yo lo escuché y me arrepentí también de castigarlos, porque ellos se convirtieron. Y algunas personas, a causa de que se menciona que vomitó la ballena o el pez grande al profeta Jonás, consideran que esto es una historia irreal, porque dicen, no creen, porque dicen, ¿cómo va a ser posible que una persona después de 3 días eh, pueda seguir con vida y que el pez grande lo vomite en la tierra 3 días después? Pues bien, para Dios no hay imposibles. Y tan es real que la autoridad máxima, que es Jesucristo, lo menciona en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas 11:29, dice, mientras la multitud se aglomeraba, Jesús dijo, esta generación es mala, pide una señal, pero no se le dará, excepto la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Eso que dijo fue en un contexto en el que en ese lugar Dios no quiso hacer milagros porque la gente no tenía fe. Y también en Mateo 12, versículos 35 al 41, establece, el hombre bueno saca cosas buenas de su buen tesoro, y el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí, es decir, Jesucristo. Y pues bien, como se los prometí, el mensaje del profeta Jonás en este libro histórico es, número 1, en la obediencia está la bendición. Si Jonás no hubiera desobedecido, pues no hubiera puesto en peligro su vida y la vida de todos los tripulantes del barco, lo cual significa que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer afecta también a las personas que nos rodean. Aquí el que desobedeció
fue Jonás. ¿Y a quién estaba afectando? A Jonás en primer lugar. En segundo lugar, estaba afectando a los tripulantes del barco donde viajaba Jonás. Entonces, la clave es la obediencia. En este caso, la obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia y en la Biblia viene el decálogo. No ocupamos leer toda la Biblia para conocer el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos y nosotros podemos obedecerlos porque Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud con las bienaventuranzas. Entonces, en eso consiste la obediencia, en hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, podemos llamarnos hijos de Dios vivo. Mensaje número 2. Dios es bueno también con aquellos que sinceramente se convierten. Fíjense que en este punto, en la introducción del libro de Jonás, dice que los hombres, hay personas que son como Jonás. Hay muchos Jonases. ¿En qué sentido? Pues hay Jonases que de todo se quieren morir. Fíjense, Jonás quiso morirse porque Dios perdonó a un pueblo. A su enemigo sí, quizás. Pero ¿era suficiente como para querer desear la muerte? También hay otro momento en que Jonás quería morirse, tenía pensamientos suicidas. Cuando se secó la planta por una cosa material, tampoco era un motivo suficiente. Entendemos, sí, que Jonás había predicado durante mucho tiempo que iba a ser destruida Nínive y de repente no lo destruyó y que posiblemente Jonás, y de hecho así debió de haber sido, se sintió burlado porque ha de haber dicho, van a decir que soy un profeta mentiroso porque dije que iba a ser destruida y Dios no lo destruyó, Dios se arrepintió porque es misericordioso. Posiblemente, y así debió de haber sido, se ha de haber sentido mal haber profetizado algo que no se hizo realidad, pero nada es justificado como para querer desear la muerte, porque si la vida Dios te la da, tú no tienes derecho a quitártela ni a quitársela a nadie. El poder de dar la vida es exclusivamente de Dios. Por lo tanto, el poder de quitar la vida es exclusivamente de Dios. Y así lo debemos de entender. Si lo pensamos de diferente manera, entonces ya caemos en otra situación de pecado, por la cual vamos a dar cuenta. Como dice aquí, lo que acabo de leer, hasta de las palabras ociosas vamos a dar cuenta con mayor razón de nuestra conducta ociosa. Y les decía que la introducción dice, los hombres como Jonás representan a los creyentes rígidos y exclusivistas que no admiten la posibilidad de que Dios sea bueno con aquellos que sinceramente se convierten. Entonces, si conocemos a personas que sean como Jonás, exclusivistas, porque él no quería que Dios perdonara a los de Nínive. Esa es la personalidad de Jonás. Bueno, pero yo estaba con los mensajes que Dios nos da. Ya les dije el primero, que es la obediencia, que en la obediencia está la bendición. El segundo, que Dios es bueno también con aquellos que sinceramente se convierten. Tercero, Dios nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Sí? No la desaprovechemos. 4. Dios interactúa a través de las personas. Si estamos esperando que Dios nos hable face to face, nos vamos a quedar esperando. Dios nos habla a través de las personas. 5. A través de la oración, hasta las leyes de la naturaleza cambian. Pues como ven, los tripulantes del barco empezaron a hacer oración. Y gracias a esa oración supieron quién era el responsable. Y gracias a esa oración se salvaron. 6.
El poder de Dios es omnipresente, que significa que Él está en todas partes. Nosotros no podemos decir, voy a cerrar la puerta para que no me vean, porque de quien tenemos que cuidarnos es de Dios. Y Dios nos ve a través de todas las puertas. Séptima y última, el poder de Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Que todo lo puede. Para Dios no hay imposibles. Entonces, pues en este consiste el mensaje de Dios en el libro de Jonás. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya casi termino de hablar de los profetas menores. Ya hablé de los profetas mayores. Y ya los siguientes videos voy a poner otros temas que tienen más relevancia en la actualidad. Nada más que sí quería terminar de estudiar lo que son los libros de los profetas menores. Los sigo invitando a que se suscriban a mi canal y que le den like si les gustó el video. Hasta luego. ¡Miren! ¡Por los dioses! ¡Alcen la vela! ¡Aprieten las sogas! ¡Escotillas! ¡Agárrense! ¡Sujeten la carga! ¡Hacia la ola! ¡Hacia la ola! ¡Por la borda! ¡Toda! ¡Ya! ¡Suéltenla! ¡No sirve! ¡Viene de los dioses! ¡Van! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¿Dónde está el pasajero? ¡Abajo! ¡Por favor! ¡Abajo! ¡Ayúdanos, pescar! ¡Ayúdanos! ¡Abajo! ¡Ayúdanos, pescar! ¡Ayúdanos! ¿Qué haces durmiendo? ¡Arriba! ¡Rézale a tu Dios! Quizá el Dios verdadero nos oiga y no muramos. ¡Echemos suertes! ¡Vamos a ver quién es el culpable de esto! ¡Es él! ¿Por qué nos está pasando esto? ¡El Dios vivo y verdadero ha traído la tormenta! ¡Es por mí! ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo. Adoro a Jehová, el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra seca. Fui su profeta. ¿Y qué hiciste? Él me mandó ir a Nínive a dar un mensaje, pero no lo hice. ¿Qué tenemos que hacer para que el mar se calme? ¡Vamos, dinos!
¡Láncenme! ¡Láncenme por la borda! Así el mar se irá calmando. Porque sé que es por mi culpa que ha comenzado esta tormenta. ¡Hagámoslo! ¡Morirá si matamos al profeta! ¿Qué nos hará Jehová? Si Jehová quiere que vaya a Nínive, ¿no se enojará si lo lanzamos por la borda? ¡Tomen los remos! ¡Remen por su vida! ¡Tierra! ¡Hacia allá! ¡Rápido! ¡Remen! ¡Remen! ¡No sirve! ¡Hay que hacer lo que dice Jonás! Jehová, no dejes que muramos por hacer esto. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque esto es lo que tú querías, oh Jehová. Estoy vivo. ¿Qué me va a pasar ahora? Oh Jehová, desde el vientre de la tumba, te suplico que me ayudes. Por favor, oye mi voz. Estoy tan lejos de tu vista. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ojalá oyeras mi oración. Te haré sacrificios para darte las gracias. Los votos que te he hecho, te los pagaré. ¿Y cómo es la gente? Adoran dioses de guerra. ¿Cómo crees que son? En 40 días más, Nínive va a ser derribada. En 40 días más, Nínive va a ser derribada.
Es forastero. En 40 días más, Nínive será destruida. Dentro de 40 días... Es imposible destruir Nínive la ciudad. será ¿Está derribada. loco? Parece un israelita. Lo ha dicho el Dios vivo. El Dios verdadero se ha fijado en la violencia de esta ciudad. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad será destruida. Nínive va a ser derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad va a ser destruida. En 35 días, la ciudad va a ser destruida. Nínive será derribada. Esta ciudad será destruida. Dentro de 25 días, podemos dejarlo el Dios todo. verdadero ¿Qué hacemos? derribará Es un profeta Nínive. del Dios de Israel. La ciudad ¿Qué será hacemos? destruida. ¿Huir de la ciudad? Dentro de 25 días. ¿Dejar todo? ¿A dónde ciudad iremos? Será destruida. El Dios verdadero destruirá Nínive. La ciudad Ya sé. será destruida. Si cambiamos, Nínive quizás su Dios va nos tenga a ser compasión. derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. Según el profeta, solo quedan 20 días para que la ciudad sea destruida. Todos le preguntan a Jonás qué quiere Jehová que hagan para ser perdonados. Por toda la ciudad la gente ayuna y se viste con tela de saco. ¿Eso es lo que Jonás les mandó a hacer? No, la gente razona que, como han recibido una advertencia antes de que llegue la calamidad, es posible que este Dios cambie de opinión. ¿Qué más sabemos de Jonás? Una ninivita informa que oyó una conversación de Jonás. En un principio no quiso venir. Así que huyó a Tarsis, lo tiraron al mar, pero Jehová hizo que un pez se lo tragara y lo devolvió a tierra. ¿Está loco? Puede que no. Él habla en nombre del Dios de Israel, que hace milagros, famoso por su grandeza y poder. Será poderoso en Israel, pero él no es nuestro Dios. Sí, pero Jehová fue el responsable de humillar a los dioses de Egipto, hasta destruyó su ejército en el Mar Rojo. Él fue también quien trajo el gran diluvio que se menciona en nuestra historia. Lo hizo porque la gente de aquel tiempo era extremadamente violenta. Llama al escriba. No puedo aceptar sobornos ni regalos. Es la palabra de Jehová. Dentro de 10 días, Dios va a derribar Nínive. Jehová lo ha dicho. El Dios verdadero se ha fijado en la violencia de esta ciudad. Lo ha dicho Jehová. Nínive será derribada. La ciudad va a ser destruida. Pueblo de Nínive, esta es la orden del rey. Esta es la orden del rey. Por decreto del rey y sus nobles, ningún hombre, ni animal doméstico, ni del rebaño debe probar cosa alguna en absoluto. No deben tomar alimento, tampoco deben beber agua, y que se cubran de saco, hombre y animal doméstico, y que clamen a Dios con fuerza, y se vuelvan cada uno de su mal camino y de la violencia que practicaban. ¿Quién sabe si el Dios verdadero lo reconsidera y siente pesar, y se vuelve de su furia ardiente, y así no perecemos?
Jehová se interesa por mí. Jehová, quiero morirme. Quítame la vida. No quiero. No quiero seguir viviendo. ¿Acaso hay razón para que estés tan enojado por la calabaza vinatera? Sí, tengo razón para estar furioso. Tanto que quiero morir. Sentiste lástima por la calabaza vinatera, por la que no hiciste nada. No la hiciste crecer, sino que creció en una sola noche y murió en una sola noche. ¿Y no debería yo sentir lástima por Nínive, la gran ciudad, en la que viven más de 120,000 hombres que no saben distinguir el bien del mal, además de muchos animales domésticos?